Buenas noches, iglesia, que Dios les bendiga ricamente en esta noche. Vamos a estar transmitiendo el mensaje de la palabra del Señor, lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta noche, y luego que termine con este mensaje vamos a estar orando por nuestras necesidades. Amén. Me gustaría que usted me acompañe ahí en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 3 al 5, y donde dice la palabra del Señor: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y le he puesto como título a este mensaje: Renacidos a una esperanza en Jesucristo. Hermanos, quiero hablarles en esta noche acerca de una esperanza gloriosa, una esperanza viva, la cual Dios nos ha renacido a una esperanza maravillosa en Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros hoy tiene suficientes motivos para poder glorificar al nombre de nuestro Señor, sentirse privilegiado, y para poder mirar las situaciones de la vida a través de la esperanza y la gratitud ante el Señor. Y este pasaje, yo diría, es un pasaje como si fuera un resumen de algunas verdades tan grandes y más fundamentales del Evangelio que nosotros hemos alcanzado por medio de Jesucristo. Vamos a extraer algunos de las enseñanzas tan profundas que este mensaje encierra. Y aquí Pedro comienza con una alabanza a Dios, lo que a Pedro lo va a exponer o lo va a motivar y a mover, comenzando con una alabanza. Y él quiere establecer de alguna manera una tonalidad de alabanza a través de lo que él va a declarar aquí. Él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una declaración de bendición hacia Dios. Yo veo aquí dos cosas. Primero, la alabanza, que es parte fundamental de la vida de todo cristiano, de todo creyente. Si alguien tiene en este mundo suficiente razón para alabar y para celebrar, somos nosotros, los hijos de Dios. La alabanza, hermano, debe ser parte fundamental de nuestras vidas. La alabanza y la adoración a Dios, y el bendecir el nombre de Dios y de Jesucristo, y señalar los atributos de Dios, deben ser algo que esté continuamente en nuestras bocas. ¿Sabe? Yo me gozaba mientras sentía ese espíritu de alabanza y ese gozo que usted y yo sentimos en la compañía de la presencia del Espíritu de Dios, y podemos alabarlo con pasión y poderle dar la mejor de nuestra alabanza y adoración, y bendecir a Dios, que tantas cosas y tantas bendiciones nos ha dado a cada uno de nosotros. La iglesia de Cristo debe promover ese espíritu de alabanza en el pueblo de Dios. Nosotros como creyentes no debemos particularmente cultivar ese espíritu de alabanza y de adoración, porque la adoración es un arte. La adoración es algo que, si fluye espontáneamente cuando el Espíritu de Dios nos mueve, pero también mientras más informados estemos bíblicamente acerca del Padre que cumple la adoración en nuestras vidas espiritual, más profunda y más poderosa será nuestra adoración hacia Dios. ¿Cuánto dicen amén? Por eso nosotros tomamos ese tiempo como iglesia para adorar al Señor, para saciarnos en la alabanza y para ministrar delante del Señor. Sabe que con el pasar de los años yo he ido creyendo que la alabanza no es algo que hacemos a la ligera para que venga lo que verdaderamente muchos a nosotros nos interesa, que es el mensaje de la palabra de Dios.
La alabanza demanda su propio espacio en la vida del pueblo de Dios. La alabanza hace cosas que ningún sermón, ninguna otra cosa puede hacer. La alabanza expresa ese sentir del Espíritu y toca las fibras más íntimas y profundas del corazón, las emociones, los sentimientos y todas las partes de una persona se unen en una expresión de adoración al Señor, y Dios se regocija en su alabanza de su pueblo. Por eso nosotros tomamos ese tiempo para alabar a Dios, un tiempo de devoción en la intimidad, en nuestro hogar. Nosotros debemos tomar ese tiempo para glorificar a Dios y exaltar su nombre. Así, lo primero que a mí me cautiva de este pasaje es Pedro comenzando con una bendición a Dios, con una alabanza, con una expresión de alabanza hacia el Señor. Lo otro que me cautiva acerca de esto es Pedro dice: bendito el Dios, y podría quedarse así y no decir bendito Dios que según su grande misericordia nos hizo renacer, pero no, Pedro personaliza a la persona de Dios y le da un poco más de carácter y dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él califica la persona de Dios y lo enfatiza desde la perspectiva de su paternidad sobre Cristo. Cuando nosotros alabamos a Dios, debemos alabarlo por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, reconocer la grandeza y las grandes bendiciones que Dios ha dado a nuestras vidas. Pedro señala a la persona de Jesucristo, y entonces en su alabanza aquí a Dios es específicamente por la provisión de Cristo. Cristo es el fundamento de nuestra salvación, y Pedro lo va a señalar lo que Cristo ha logrado, y porque el pueblo de Dios debe estar gozoso y debe estar dando gracias al Señor continuamente. Y Pedro lo va apuntando diciendo: Padre de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, nuestra alabanza debe estar cimentada en eso que Cristo ha hecho, lo que Cristo ha logrado en la cruz del Calvario. Somos un pueblo que reconoce que las bendiciones que ha recibido han venido por lo que Cristo logró en la cruz, por lo que Cristo hizo en el Calvario, por el sacrificio que Cristo llevó a cabo, y todas las bendiciones y todos los demás fluye por ese hecho tan trascendental para toda la humanidad. Vemos entonces que Pedro entra aquí en una serie de razones por las cuales uno debe bendecir a Dios y debe estar agradecido al Señor. Él dice entonces: nos hizo renacer, dice según su grandeza, su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Y yo quiero detenerme por un instante aquí. Él dice: por su grande misericordia. Hermano, nosotros somos salvos por gracia, no por obra, dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. Si nosotros hubiésemos hecho algo para lograr nuestra salvación, ya estaríamos haciéndonos estatuas y también monumentos, y escribiendo quizá las hazañas de este y las hazañas del otro, y hubiéramos quitado hace tiempo la gloria de Dios. Pero Dios lo hizo de manera que nadie se gloriara, sino que fuera algo gratuito por su misericordia. Dios en su misericordia nos ha hecho salvos. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios por su grande misericordia, y dice que nos hizo renacer. Sin Cristo, hermano, nosotros estaríamos muertos, estaríamos destituidos de la gloria. Dice la Biblia que el pecado es muerte, pero que Cristo nos da vida, y vida en abundancia. Alabado sea el Señor. Dice la palabra: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nos hizo renacer en Cristo. Alabado sea el Señor. El pecado y el mundo lo que puede dar es la muerte. Aun si usted es una persona que ha trabajado honestamente, que ha sido una persona respetable, aun si usted no bebe, ni fuma, ni comete adulterio, ni juega, ni le miente a nadie, ni le hace daño a nadie, aun si usted es la persona más buena, déjeme decirle: si usted no ha hecho pacto con Cristo, usted no tiene esperanza.
porque solamente tenemos esperanza en la persona de Jesucristo. Ahora, si usted tiene a Cristo, aunque usted sea imperfecto, usted tiene vida eterna. En eso que Jesús ha hecho a través de su muerte en Cristo, nosotros hemos sido renacidos otra vez. Por eso es que Pedro dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Alabado sea el Señor. Iglesia, que podamos meditar por un momento en esto que dice, para una esperanza viva. ¿Sabe, iglesia, que la esperanza del cristiano es una esperanza única? El mundo pone su esperanza en cosas vanas, en cosas que desaparecen, en cosas movedizas, como ese hombre que edificó su casa sobre la arena, que cuando vino el viento y vino la prueba, todo lo había hecho, todo se había derrumbado, todo se había desvanecido. Dice la Biblia, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora, el hombre o la mujer que siga a Dios y que pone su esperanza en Cristo Jesús, la está poniendo sobre la roca firme. Dice el Salmo capítulo 20, versículos 7 y 8. Estos confían en carro, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria, dice la palabra. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. No es que el cristiano no se caiga. Dice la Biblia que el justo cae 7 veces, pero todas esas veces Dios lo levanta una vez más. Aleluya. Nuestra confianza está en una esperanza viva y eso nos da ánimo para seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Pedro añade y dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo. Yo hablé hace un momento de la muerte de Cristo. El sacrificio en la cruz nos ha dado acceso al Padre. Pero hemos dicho muchas veces que si Cristo no hubiese quedado muerto en la tumba, no pasaría de ser un mártir, un hombre espiritual, un gran maestro. Pero lo que hace a Cristo algo excepcional entre todas las otras figuras religiosas de la humanidad es el hecho de que Cristo, solamente Él se levantó de entre los muertos y resucitó al tercer día. Y eso le ha dado al cristianismo una autoridad que ninguna otra religión puede tener. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe, es el fundamento de nuestra esperanza. Por eso Pablo dice, es una esperanza viva, aludiendo ya a la resurrección de Jesucristo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Por eso, hermanos, no permitamos que nadie nos arrebate esa fe primordial de nuestra vida cristiana, que Cristo se levantó de entre los muertos corporalmente. No deje que nadie le venda por allí que fue algo simbólico. No, Cristo se levantó de entre los muertos físicamente y eso entonces garantiza nuestra esperanza. Pedro continúa diciendo, por la resurrección de Jesucristo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Aleluya. Él habla de una herencia y esa palabra es muy específica. Nos ha sido dejada por Cristo en su muerte. Cuando yo pienso en herencia, pienso en riqueza, pienso en posesiones, pienso en abundancia, pienso en algo que ha sido dejado gratuitamente por la persona que ha muerto, aquella a quien amó. Dios nos ha dejado la bendición celestial por el hecho de que Cristo ha muerto en la cruz, y eso es el testimonio que Cristo nos ha dejado a nosotros por su amor, por el amor con que nos ha amado y nos seguirá amando. Entonces, primero, es una herencia. Segundo, esa herencia es incorruptible, es decir, no se daña, no decae en su valor, no se devalúa, es incorruptible, no se daña en ningún momento. El tiempo no le quita ese brillo, esa belleza, el tiempo no le quita su valor. Las promesas y los logros del mundo son pasajeros, son engañosos. Las herencias que el mundo nos promete hoy están y mañana desaparecen, pero el cristiano hemos decidido hacer en un momento, invierte en algo totalmente sólido, en una herencia incorruptible. Lo que Dios tiene preparado para nosotros no cambia en su valor, no se daña
como las demás cosas de este mundo. Dice la palabra, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, es incorruptible. Alabado sea el Señor. Sigue diciendo el apóstol Pedro que esa herencia no solamente es incorruptible, sino que es incontaminada. Sabe que el dinero, las herencias de los hombres, está todo contaminado por el pecado. La gente que maneja mucho dinero tiene que lavar sus manos, porque el mismo toque físico hacia el dinero tiene contaminación, tiene gérmenes. ¿Cuántos sabían esto? Aleluya. Cuando usted toma un billete en sus manos, ese billete ya pasó por muchos lugares como mal habido, lugares de juego, lugares de cobro, de corrupción, lugares de muerte, lugares de mentira, de traición, que tanto se dan en el dinero. Y esa es la herencia de las cosas materiales, pero la herencia del cristiano es una herencia santa. Alabado sea el Señor. La obediencia del Hijo al Padre tiene estas cosas, están allí envueltas en esa herencia que nosotros tenemos, están implicadas en la herencia de la salvación. Es una herencia incontaminada. Eso me dice a mí que yo tengo que vivir a la altura de esa herencia que Dios me ha legado. Efesios capítulo 4 versículo 1 dice la palabra: Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Hermano, nosotros tenemos que estar a la altura como hijos de Dios, de esa herencia, esa santidad, esa pureza, ese nombre tan glorioso que nosotros servimos. ¿Cuántos dicen amén? Dice también el apóstol Pedro que es una herencia inmarcesible, es decir, no pierde su brillo, no pierde en ningún momento su brillo. Usted compra un anillo de oro y brilla, pero a las pocas semanas tiene que ponerle una pasta o lo que sea para que vuelva a brillar. Eso sucede en las cosas terrenales, porque esa es la naturaleza del mundo. Las cosas son brillosas al inicio, pero pierden su brillo. Poco a poco todos los metales pierden su brillo con el tiempo. Hermano, la herencia que Dios tiene destinada para nosotros es una herencia gloriosa, brillosa, nunca decae, nunca pierde su brillo. La gloria, la shequina de Dios nunca deja de refulgir, siempre tiene su brillo intacto. Alabado sea el Señor. La herencia que Dios nos ha dado es tan hermosa y está allí esperándonos como el primer día que Dios la anunció. Por eso, hermano, yo les animo en el nombre del Señor a renovar continuamente ese brillo interior de la herencia que Dios ha dado a través de la oración, a través de la alabanza, a través del servicio al Señor, a través del congregarnos unos a otros, para que ese fuego continúe vivándose sobre nosotros, porque si no, la vida diaria nos va absorbiendo. Y no tenga vergüenza de admitir que usted y yo necesitamos ir a la palabra de Dios continuamente. Tenemos que renovar ese brillo de la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. Y por último, hermano, les dejo con esa maravillosa promesa. Allí dice: después de incorruptible, incontaminada, inmarcesible, dice esa esperanza, nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es una promesa preciosa, y es que nosotros somos guardados por el poder de Dios para poder llegar a esa herencia, a esa vida eterna que Dios nos tiene destinada. Esta vida es una vida peligrosa. Esta vida tiene muchos azares y muchas cosas que pueden pasar, cosas negativas sobre nuestras vidas. Nosotros estamos en un mundo movedizo, pero el Señor nos dice que somos guardados por el poder de Dios para poder llegar a esas promesas. Y mucho quizás nos preocupamos si llegaremos al final con éxito. Muchos de nosotros, cuando se hace un llamado a recibir a Cristo como Señor y Salvador, comienza la duda: ¿seré yo capaz de vivir esa vida cristiana? Yo no quiero deshonrar a Dios, no quiero comenzar y entonces quedarme a mitad de camino. Muchas veces tomamos tantos
tenemos tantos problemas, una cantidad de cosas que nos impide entrar en una relación con ese Cristo que nos llama. Yo tengo noticias para ti en esta noche que son buenas nuevas. Tu salvación depende de Cristo Jesús. Tu éxito en la vida cristiana no depende de ti, sino depende de Dios, el cual te va a aferrar, al cual te vas a clamar y te vas a cobijar. Dice la palabra en el Salmo 91:1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si nosotros nos movemos bajo la sombra del Señor, Él ha prometido, Él se ha comprometido a estar con nosotros cada día de nuestras vidas. Dice la palabra, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal mediante la fe. Eso quiere decir que tú y yo tenemos algo que hacer, y es creer, es confiar y poner tu vida al Señor. Vendrán las pruebas, vendrán las dificultades, vendrán las luchas, vendrán los tiempos de sequía, pero el Señor estará contigo en todo momento, no te dejará ni te desamparará, dice la palabra del Señor. Hermanos, qué maravillosa y gran bendición la que nosotros tenemos, una herencia gloriosa, la grandeza de la esperanza a la cual hemos sido renacidos. Nos mueve a alabar en esta noche, a bendecir y a confiar y a trabajar por el Señor. Hermano, vamos a celebrar esa herencia que nos ha hecho renacer a una esperanza maravillosa en Cristo Jesús. En Cristo hay esperanza, en esa esperanza viva, en esa esperanza maravillosa que solamente podemos encontrar en la persona de Jesucristo. Y vamos a orar al Señor. Yo no sé cuál es tu necesidad, no sé cuál es tu problema en el cual estás pasando, pero vamos a orar al Señor y me gustaría que tú puedas poner esa petición delante de la presencia de Dios y le vamos a decir: Señor, te doy gracias, Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Señor, gracias por regalarnos un día más de vida, Padre del cielo. Gracias, Señor, por la palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón y la he podido compartir a tu pueblo, Señor amado, en el nombre de Jesús. Señor Dios, en esta hora ruego, Dios, por cada uno de mis hermanos que están del otro lado escuchando este mensaje, Padre del cielo. Tú conoces sus necesidades, Padre del cielo. En el nombre de Jesús, Dios, oro y clamo a ti, Padre del cielo, para que tu mano de poder esté obrando, Dios mío, a favor de cada uno de ellos, Señor amado. Que tú estés trayendo libertad sobre los oprimidos, Señor. Que tú estés trayendo sanidad sobre los enfermos, Padre del cielo. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, que tú te lleves toda dolencia que pueda haber en cada uno de ellos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, Señor. Que tú bendigas sus vidas, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, Señor. Tú conoces a cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Por eso, Dios, en esta hora, Dios, entregamos todas nuestras necesidades, todas nuestras dificultades, te las entregamos a ti, Dios, en esta hora, para que tú obres conforme a tu voluntad, Señor. Y te damos gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú has permitido una vez más, Señor, de poder transmitir tu mensaje, Padre del cielo. Que tú sigas bendiciendo a cada uno de mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. Nos estaremos viendo el próximo sábado, si Dios los permite. Que Dios les bendiga.